Buenos días, Raúl, Patricia. Y vamos a iniciar pues la mañana con una entrevista, por cierto, particularmente interesante, con la señora Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, que lidera las encuestas con intención de voto, y que pues ha suscitado casi en los prolegómenos y a lo largo del desarrollo que vamos a tener de alto nivel internacional, ha representado, pues, en fin, toda una conmoción, o por lo menos inmediatamente un examen de quién es Keiko Fujimori, qué piensa, se está acomodando, es ya un juego electoral lo que ha declarado, esta visita en Harvard. Y la verdad es que muchas cosas nos relevarían de preguntarlas y simplemente leer con atención lo que Steven Levinsky ha dicho, ¿no es cierto? Y ha planteado justamente muchas de estas preguntas. Bienvenida, Keiko, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl, y a los radioyentes de RPP. ¿Estamos ante una nueva Keiko o, en rigor, algunas de las cosas que se han dicho, algunas han sido positivamente recibidas, otras más bien con espíritu crítico, y eso más o menos lo reseña Steven Levinsky, nos llevan a esa pregunta? ¿Cuánto ha cambiado Keiko? Está entrando ya a lo que normalmente es una carrera política en pos de la presidencia, que acomoda un poco al gusto del oyente, o en todo caso trata de sorprenderlo o darle esperanzas, y entonces hay lluvias de promesas y de definiciones. ¿Es completamente nuevo todo lo que usted ha dicho o no? No, Raúl. ¿Está acomodada para una carrera electoral toda esta le agradezco historia? La oportunidad porque me permite aclarar ciertas tergiversaciones que han habido con referencia a mi participación en Harvard. En primer lugar, quisiera señalar que para mí ha sido un honor ser invitada por la Universidad de Harvard. En segundo lugar, también quiero decir que ha sido un reto aceptar esta invitación sabiendo que estaba yendo a una audiencia bastante adversa. Corrí un poco de riesgo, sí, también, aceptar que sea el profesor Steven Levinsky quien me presente y además sea el moderador, porque todos conocemos su posición antifujimorista. Pero en cuarto lugar, lo más importante, creo que para mí ha sido una gran oportunidad que en este espacio académico se me permita dar a conocer mi vida, mi visión, y sobre todo lo que yo pienso de mi país. Y claro, ya luego en el ámbito de preguntas y respuestas hemos podido profundizar también en puntos de vista que yo tengo. Puntos de vista, Raúl, que vengo sosteniendo desde hace años. Y vamos a entrar, si me permiten, con referencia, por ejemplo... Pero ¿qué pasa? ¿No nos habíamos percatado o qué? Es que creo que a veces mis adversarios me escuchan más desde fuera, y en este caso la plataforma de haber estado en la Universidad de Harvard creo que me ha permitido ser escuchada por todos los sectores, lo cual me parece también importante. Pero con referencia, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, yo quisiera señalar y hacer recordar a la opinión pública sobre lo que yo he señalado en el debate del año 2011 en la segunda vuelta. Permítanme leer rápidamente lo que dije en ese momento para que vean que esto no es un cambio de opinión, sino más bien una consistencia de lo que vengo señalando ya desde hace años. La Comisión de la Verdad, dije en ese entonces, y las investigaciones realizadas por el Sistema de Administración de Justicia nos han confirmado que desde los años 80 se violaron los derechos humanos de muchas personas por movimientos terroristas, pero lamentablemente también por algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta guerra interna dejó muchas heridas que tenemos que atender. Para ello, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, continuaremos con el programa de reparaciones individuales y colectivas. Luego continúo y señalo también que este programa de reparaciones debe alcanzar a las familias de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités autodefensas y rondas campesinas. Entonces, yo creo, lo vuelvo a decir, como lo dije en el año 2011, lo he dicho en la Universidad de Harvard y hoy aquí en RPP, el trabajo del diagnóstico hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación es positiva, pero creo que es importante continuar con las reparaciones, no solamente para las víctimas de la acción del Estado, sino para los comités autodefensas, para los miembros y familiares de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que en su momento no fueron escuchados. Entonces, yo creo que esta parte es también muy importante, señalar
que lamentablemente no se tomaron en cuenta las opiniones de las Fuerzas Armadas, pero sí creo que este primer diagnóstico ha sido positivo. Sin embargo, el informe de la CBR, y eso es lo que las personas han estado criticando, incluso Perú 21 saca un informe bastante interesante, tiene críticas muy duras hacia su padre. Entonces, le hago la pregunta directa. ¿Le gusta de la Comisión de la Verdad lo que le conviene para la campaña y no lo que dice sobre su papá? ¿Cómo analizamos su posición con respecto a un documento en el que no todo es factible de ser recogido por la hija de Alberto Fujimori? Mi análisis va primero por el trabajo hecho. Este primer diagnóstico, el escuchar a las víctimas es importante para refrescar la memoria de todos los peruanos y también como una especie de catarsis. En segundo lugar, creo que es importante que la Comisión de la Verdad y Reconciliación haya señalado que Sendero Luminoso es el culpable de todos los años de violencia. Sin embargo, en la parte, digamos, crítica, que también es de público conocimiento, yo lo que he señalado es que al no tomarse en cuenta las opiniones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no ha sido una comisión plural, con objetividad, tuvo un sesgo al desconsiderar esas opiniones. Y en segundo lugar, creo yo que se debió esperar un poquito más de tiempo para hacer este análisis con desapasionamiento político. Sin embargo, yo creo importante, Patricia, que la reconciliación, sobre todo después de todas estas críticas que han habido, todavía nos falta mucho por hacer. Y la bandera de la reconciliación no debe pertenecer solo a un sector, sino a todos los peruanos. Yo créame que recibo, como muchas personas, a diferencia de muchas personas, más bien yo sí recibo de manera positiva, y creo que hay muchos que hemos recibido de manera positiva ese énfasis sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad, porque sí es importante que se empiecen a abrir las opiniones y no a tener visiones tan cerradas y sesgadas. Pero ¿qué pasa con la parte que se refiere a su padre específicamente? Bueno, lo analizaremos, como he dicho, con la objetividad de vida y entendiendo que no se tomaron en cuenta a diferentes sectores. Pero creo que cuando se hace un análisis de esta naturaleza tenemos que rescatar lo positivo, más allá si es que afecta o critica a un sector. Y en ese sentido también quisiera señalar que, por ejemplo, el 22 de noviembre del año 2012, la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la ley 29979, que señalaba los criterios de priorización para la ejecución del programa de reparaciones, recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, no solamente lo he mencionado en el año 2011, lo he reiterado en la universidad, lo digo acá ahora, sino también en nuestro actuar y en nuestras votaciones en el Congreso hemos sido consistentes en tener una mirada objetiva. En nuestras le crea problemas, porque si bien usted siempre ha tenido un discurso, yo lo puedo corroborar, le he entrevistado muchas veces, más bien poco confrontacional, analítico, duro puede ser, pero poco confrontacional, la gente que la rodea no. Hay gente, yo le podría citar frases terribles de congresistas o personas que han pertenecido al primer gobierno de su padre contra la Comisión de la Verdad, que no tienen nada que ver con el discurso que usted está manejando ahora. ¿Cómo vamos a hacer para compaginar a esta nueva Keiko, según como la miran ahora, y estos discursos mucho más radicales? Fuerza Popular representa el fujimorismo renovado, amplio, tolerante, conciliador y objetivo. Hacia eso venimos trabajando, hemos hecho un partido que perdure en el tiempo, que vaya más allá de un nombre, de un apellido, que sea una convocatoria abierta, y la participación hoy de independientes, de técnicos, pero sobre todo de la juventud, ha podido hacer que Fuerza Popular hoy sea el partido con mayor representación, con mayor respaldo y mayor popularidad, sobrepasando el 40% de respaldo como partido político. Vamos a hacer una pausa, son las 8:15. Con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Bueno, pues hay otra, Fernando. Sí, nos ha dicho usted que lo que ha explicado en Harvard es coherente con lo que ha venido sosteniendo por lo menos desde el año 2011, incluido el tema de la CBR. Pero ¿sabía usted que eso podría producir malestar entre algunos dirigentes de su propio partido, que podría ser mal tomado por algunos sectores que quizás no simpatizan con lo que usted llama fujimorismo renovado? Bueno, mis opiniones las vengo sosteniendo en diferentes foros, en diferentes reuniones, con gremios, con federaciones, en los congresos macro regionales con jóvenes de Fuerza Popular.
son mis ideas, son mis opiniones, y si alguien discrepa, como es natural en cualquier partido político, hay un respeto y hay una tolerancia sobre las ideas que cada uno pueda tener. Pero yo creo que este espacio que me dio la Universidad de Harvard, para mí lo importante es que ahora se está hablando, y ya está puesto el debate, el tema de la reconciliación y el tema de la renovación del fujimorismo o de Fuerza Popular. Entonces creo que el balance de todo esto ha sido muy positivo. ¿Pero en qué va a consistir? Pero mi pregunta, perdona Raúl, era si es que sabía usted que lo que nos está diciendo no necesariamente gusta a todos los dirigentes de su propio partido. Hay opiniones discrepantes por un pequeño sector, lo sé, pero Pastor Rosas, obviamente, pero Marta Chávez, no sabemos. Pero mis opiniones son de público conocimiento y no es ninguna sorpresa para ninguno de ellos. Si me permiten entrar, por ejemplo, al tema de la unión civil, ¿ya? Lo he dicho en el programa de Milagros Leiva hace 2 años y lo dije en el programa de Enrique Castillo hace 8 días antes de viajar. Yo estoy a favor de la unión civil en cuanto se refiere a la protección del patrimonio, más no en la adopción de niños. Y con referencia al aborto, lo que he señalado desde hace muchos años, yo soy una defensora de la vida, pero entiendo y respeto el aborto terapéutico cuando se trata de salvar la vida de la madre. Punto. Levitsky, como también de alguna manera Mario Vargas, al declarar hace poco justamente en la asamblea de la CIP que obviamente está en contra de usted, ¿no? Porque representa al fujimorismo y la dictadura brutal, y al mismo tiempo también contra Alan García, que representa la corrupción. ¿Qué tiene usted que respondernos al respecto? Porque Levitsky también señala, pues, que como todo el mundo más o menos dice, el aprieto en el que está Keiko es que tiene que juzgar a su padre y que está por una situación tan difícil, prisionero, enfermo, etcétera, y al mismo tiempo tiene que mantener relativamente unido a un partido, y al final lo que ocurrirá, si es que sigue avanzando en su candidatura y sale electa, va a ocurrir que se produzca una división o, en fin, un desencuentro en el plan gubernamental. Lo que he señalado también en la Universidad de Harvard y en muchos foros, yo reivindico lo positivo que ha hecho Alberto Fujimori durante su gobierno: la derrota del terrorismo, el establecimiento de las bases económicas en nuestro país y el trabajo por los más pobres, sobre todo en las zonas más alejadas del Perú. Condeno, por supuesto, los errores y los delitos que se cometieron durante el gobierno de mi padre, pero tengo una mirada objetiva. Las diferencias que yo pueda tener con mi padre no datan de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Recordemos, yo firmé el referéndum en contra de la reelección de mi padre en el año 98, cuando se me acercó Lourdes Flores Nano y la señora Anel Tausen. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno que critiqué la presencia de Montesinos. Y cuando mi padre renunció desde el Japón, yo me quedé y enfrenté todas las investigaciones que hubo con referencia a mi persona. Entonces, rescato lo positivo, por supuesto, y creo que lo positivo, no solamente del gobierno de Alberto Fujimori, sino de los otros gobiernos, hay que continuarlos, pero hay que aprender también de los errores del pasado. Bueno, pero concretamente, ¿qué opina de lo que ha señalado Mario Vargas Llosa? Sobre el señor Mario Vargas Llosa, yo lamento que él se siga guiando por los odios y las pasiones que él tiene. Y sobre algunas opiniones muy intolerantes, con referencia, por ejemplo, a otra política, yo creo que los insultos en nuestro país lo que causan es que pierde quien lo dice. Así es que no me merece ningún comentario estas aseveraciones intolerantes. Como dicen los niños, el que lo dice lo es. ¿Ah? Bueno, pero ahí hay un tema que, con respecto de su padre, que sí es un tema fundamental, que no se trata de escarbar refritos, pero que más bien tienen que ver con su posición actual, es el indulto con respecto a su padre. Se vuelve en una moneda de cambio en esta campaña, porque
ha pasado el tiempo, porque la resistencia a que su padre sea indultado obviamente ha bajado, y hay mucha gente que quiere ganar el voto fujimorista, ya lo vimos en varios aventureros, anunciando un posible indulto. Usted señaló muchas veces en la campaña anterior que no iba a indultar a su padre, pero déjeme decirle, y por eso tal vez hoy en día sus palabras más moderadas o que se perciben más moderadas no tienen la recepción del caso, que una vez que usted no salió elegida presidenta, arrancó toda una campaña del fujimorismo para promover una liberación de Alberto Fujimori, ya sea vía indulto, que se le declarara inocente o qué sé yo. ¿Cómo creer entonces en lo que diga esta vez? Si la vez anterior usted dijo que no iba a indultar a su padre y apenas perdió la elección, se arrancó una campaña al respecto. Eso da cuenta de un discurso que se puede acomodar para las elecciones, pero que no es real en el fondo, ¿no? Con referencia al indulto, mi posición sobre todo era señalar que no se utilizará el cargo de la presidencia para beneficiar a un familiar. Si es que en su momento mis hermanos y yo presentamos esta solicitud de indulto, fue por una directa invitación y pública invitación de parte del presidente de la República. Luego, con el transcurrir de los meses, nos dimos cuenta que todo eso fue una trampa y lo que buscaron fue humillarnos en todo este proceso y luego obtuvimos una respuesta bastante inhumana. Con miras hacia el futuro, y esto lo he señalado también en reiteradas oportunidades, la libertad de mi padre está basada y se va a seguir peleando a través de la vía legal y constitucional. O sea, la nulidad del proceso. Se ha presentado un habeas corpus y eso está pendiente. Entiendo, en primera instancia se ha rechazado, pero hay la segunda instancia y esto se verá más adelante en el Tribunal Constitucional o pueden ser también en tribunales internacionales. Pero quisiera también resaltar que nosotros en el tema político, sobre la libertad de mi padre, por ejemplo, hace algunos meses atrás, se estuvo debatiendo la posibilidad de presentar un proyecto de ley para dar arresto domiciliario a las personas mayores de 65 años. Esto tenía un nombre propio y hubiese beneficiado a mi padre. En Fuerza Popular lo debatimos y dijimos, nosotros no vamos a presentar un proyecto con nombre propio. Y si es que se tuviera que poner en debate y en votación, nosotros nos abstendríamos. Pues con esto quiero señalar que esto se ha debatido en el partido político y la defensa de mi padre continuará a través de sus abogados y nosotros como familia. Y vuelvo a ratificar que esta defensa se hará solo por la vía legal y constitucional. Acá leo la pregunta sobre la familia solo porque es pertinente políticamente. Sí. ¿Están de acuerdo usted y Kenji en el mismo punto o ahí hay una divergencia familiar en la que está mandando usted porque es la que va primera en las encuestas? No solamente está de acuerdo Kenji, mi hermano Hiro y Sachi. Los 4 hijos estamos de acuerdo. ¿Habla usted con su padre después de regresar de Harvard? Todavía no, Raúl. He regresado ayer por la noche y lamentablemente hoy en la noche estoy partiendo hacia México. Me han invitado a dar una conferencia sobre la participación de la mujer en política en Latinoamérica. Ahora, ¿cuántos artículos generará esa presentación? Quería preguntarle algo sobre política económica, puesto que usted sostiene que es uno de los grandes méritos de su padre. Se le reprocha estar contraviniendo lo que su padre hizo con Petroperú y otras empresas públicas al insistir en que Petroperú debe administrar el lote 192. La posición del fujimorismo y de Fuerza Popular se basa sobre la columna vertebral sentada en la Constitución de 1993. Y en su artículo 60 señala claramente cuál debe ser el rol que debe asumir el Estado. Es un rol subsidiario. Con referencia a Petroperú específicamente, Fuerza Popular hace 4 años, cuando se puso en debate si es que debe apoyarse o no la inversión del Estado para hacer la nueva planta renovada y moderna en Talara, nosotros votamos a favor. Hace algunas semanas atrás, en la Comisión de Energía y Minas, antes de que esto pasara al Pleno, la posición del partido estuvo señalada por el congresista Antonio Medina, congresista por Apurímac y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, dándole el respaldo a Petroperú. Y así hemos votado en el Pleno del Congreso a favor de la moción presentada por Frente Amplio y luego ya el propio proyecto de ley que luego ha sido observado por el presidente de la República. Nosotros creemos que es fundamental, ya que se ha invertido en esta planta para procesar
los petróleos pesados en Talara. Tenemos que hacer una integración vertical, así lo señalan los propios analistas de Petroperú, y creemos que es fundamental. Esto además le va a dar una tranquilidad a Loreto, que ellos viven sobre el tema de las regalías. Fuerza Popular ha sido consistente en cada una de estas votaciones y de ninguna manera tergiversa o va en contra de la Constitución de 1993. Dos aspectos que tienen que ver en realidad con los horizontes en los cuales va a desarrollar usted su candidatura y los debates que se vienen. El primero es el horizonte de la tremenda polarización que hay entre los grupos políticos, y si esto va a acentuarse o no. En general, la ciudadanía, independientemente de que se pronuncie por tales o cuales simpatías, está profundamente decepcionada de los políticos precisamente por eso, porque es una cadena de insultos y de tergiversaciones y, en fin, todos parecen ser muy poco atractivos. ¿Cómo borrar esto? Y sobre todo imaginar si habrán o no alianzas, aproximaciones o coincidencias en toda la campaña electoral, que no tiene por qué ser ni sangrienta ni tan brutal. Finalmente estamos dominados por un pesimismo medio peligrosamente controvertible. Y lo segundo tiene que ver con algo que hemos preguntado a casi todos los candidatos. Lo que se viene no es un lecho de rosas, lo que se viene es, en términos económicos, algo particularmente complicado. El Fondo Monetario es muy amable con nosotros y dice que tenemos una muy buena actuación económica, tenemos 9 de puntuación, pero lo real, y todo lo indica que así va a moverse el mundo, es que vamos a pasar con serias dificultades, de modo que desde ahora tendrán todos los partidos de prepararse y decir las cosas no con tanto entusiasmo de promesas, sino fundamentalmente de qué se va a hacer para corregir desviaciones y tener más éxito en dos cosas: en inclusión social, en infraestructura, y en tres cosas, y en seguridad ciudadana. Muy bien, es una pregunta bastante larga, Raúl, pero lo he apuntado justamente para tratar de tocar todos estos temas. Efectivamente hay una decepción por parte de la población con referencia a las autoridades, a los partidos políticos, a los movimientos regionales. Y siendo conscientes de esta realidad, en Fuerza Popular hemos trabajado fuertemente para tratar de llegar sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que son los que sienten un mayor rechazo. Y en nuestro caso, el resultado ha sido bastante positivo. Tenemos la Coordinadora Nacional de Juventudes, que trabaja directamente dentro del partido, y además el grupo Factor K, que son jóvenes que, digamos, simpatizan con nuestro grupo, pero que no necesariamente quieren participar activamente. Eso nos ha permitido, además de la renovación de nuestras bases y mis diferentes viajes por el país, conectarnos mejor con el pueblo, y ellos han decidido, muchos de ellos, participar activamente hoy en nuestro partido, y ha dado resultados positivos como lo que hemos visto en la encuesta de GFK, que Fuerza Popular tiene el mayor apoyo comparativamente con los otros partidos políticos. Con referencias a las alianzas, Fuerza Popular va a plasmar, digamos, alianzas, pero con movimientos regionales, alianzas tácitas en la que venimos trabajando y dialogando e intercambiando opiniones con movimientos regionales, más no con partidos políticos nacionales. Con referencia... En ningún caso. O sea que aquí queda claro que todos los otros candidatos no van a poder conversar con usted en términos de alianza. Digamos, yo converso con diferentes dirigentes y líderes de otros partidos políticos, ¿no? Intercambiamos opiniones. Es más, digamos, esta articulación se ve reflejada en las votaciones del Congreso de la República, donde la oposición ha ganado la mesa directiva. Sin embargo, esas conversaciones pasan por temas técnicos, por temas de ideas o proyectos específicos, más no sobre la posibilidad de alianzas. Así de claro. Pero vamos, en las elecciones no hay primera sin segunda, y en la segunda siempre cambia el panorama porque se necesitan de las alianzas para salir elegida en segunda vuelta. Por supuesto, ¿no? Tenemos puentes tendidos y muy buenas relaciones con los otros grupos. Sí. Y con referencia al tema económico, es cierto, es una situación bastante preocupante la desaceleración que existe en nuestro país, y
Y es por esa razón que durante estos 4 años Fuerza Popular siempre votó en contra de los pedidos de facultades por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este último pedido que hizo el primer ministro Pedro Cateriano para pedir facultades para legislar en materia económica y en materia de seguridad ciudadana, Fuerza Popular votó a favor en la mitad de cada uno de estos pedidos, como una muestra, digamos, de querer construir y darle también nuestro beneficio de la duda al primer ministro Cateriano. En nuestra reunión en la reunión de diálogo con el primer ministro Cateriano, le hemos expresado, digamos, nuestra preocupación por lo que está ocurriendo, sobre todo con los conflictos sociales. Sin embargo, también nuestra predisposición para que en los temas económicos cuenten con el respaldo de Fuerza Popular. Vamos a hacer una pausa. Sí. Reformas electorales. Usted, como sabe, ha habido idas y venidas, ha habido algunas confusiones, algunas decepciones. ¿Qué piensa el fujimorismo sobre el voto preferencial, sobre el financiamiento público, sobre la fiscalización, sobre democracia interna, sobre sanciones? Patricia, ¿querías complementar? No, dale, yo después. Muy bien. En Fuerza Popular lo que hemos hecho es coordinar y transmitir nuestras opiniones tanto en la Comisión de Constitución y en el Pleno. Nosotros estamos a favor de la fiscalización, que la OMPE siga fiscalizando los fondos privados y que, de darse el caso que haya y se apruebe el financiamiento público, que la Contraloría sea quien fiscalice cada uno de los partidos políticos. Eso estamos totalmente a favor, así lo hemos dicho y así hemos votado, y esperamos que en el próximo debate se pueda poner esto a votación para ir avanzando en aras de la transparencia que tiene que haber en la ley de partidos políticos. Con referencia al voto preferencial, yo, en lo personal, estoy a favor de la eliminación del voto preferencial, porque considero que esto empodera y fortalece la institucionalidad de los partidos políticos. Sin embargo, tengo también que señalar que en este aspecto mi grupo político está bastante dividido, como entiendo lo están todos los demás partidos políticos, porque hay muchos congresistas de la República que han sido elegidos por el voto preferencial. Ahora, eso no obviamente, yo usted creo que lo entiende, no avala un sistema que es básicamente perverso, ¿no es cierto? El voto preferencial ha sido una necesidad por la falta de democracia interna en los partidos. Ayer hemos visto, creo que con agrado, a la izquierda hacer un ejercicio democrático interesante. Han elegido en internas o a quién va a ser su representante. En el caso del fujimorismo, si bien ustedes han hecho un trabajo interesante de ir afianzando al partido a nivel nacional, yendo a regiones, todavía se siente que hay que apellidarse Fujimori para representar el fujimorismo, valga la redundancia. ¿Cómo hacer para quitarse esa etiqueta y parecer o ser realmente democráticos? Bueno, en mi caso personal yo puedo decirles que en el año 2006 saqué la votación más alta en la historia de nuestro país al recibir más de 602.000 votos. Pero el apellido Fujimori no es una garantía tampoco de un triunfo electoral. Si no recordemos, voy a ser cruel, pero ese argumento me parecía sólido hasta que Kenji sacó igual la misma votación que usted. Kenji sacó 400.000 votos. De acuerdo, pero fue el más votado de la lista, pero y también se pedía Fujimori. Sí, pero también quiero señalar, que Santiago Fujimori, teniendo el apellido y además pareciéndose a Alberto Fujimori, lamentablemente no fue elegido, no corrió la misma suerte. Hay que ser hijo, creo. Entonces yo quisiera señalar, porque lo hemos visto en diferentes candidatos, lo vemos en la selección de los Estados Unidos. El señor Jeb Bush, no por apellidarse Bush necesariamente tiene ganadas las elecciones internas de su partido político, y en este caso igual, las elecciones y quien gana las elecciones es quien se corre la cancha en una campaña, y en este caso quien responde, quien da la cara, quien está con el pueblo, son los candidatos. Entonces, el reflejo de la votación, sí, es cierto, hay un apoyo, hay una simpatía al fujimorismo, sin lugar a dudas, pero también hay un esfuerzo
que cada uno de los candidatos tiene y merece, y hay no que le podemos reconocerlo. negar que además hereda también la antipatía y eso es parte del paquete completo. Lo ¿no? entendemos. Le hago preguntas muy concretas. Sí. ¿Tiene usted doble nacionalidad? No. De acuerdo. Sus tíos. Lo que habría que preguntar es a los otros candidatos si tienen doble nacionalidad y qué van a hacer con referencia a eso, porque prometen que van a renunciar a su doble nacionalidad. Pero usted y hasta ahora puede no lo- tenerla, si quisiera tendría, por su marido, por su Así ascendencia es. japonesa. Y no lo he hecho. De Y no acuerdo. lo he hecho justamente por todas las críticas que hubo a la doble nacionalidad de mi padre. En mi caso, me mantengo con una nacionalidad y así va a ser, a mucha honra y orgullosa de ser peruana. Otra pregunta muy insistente en el Twitter. ¿Va usted a hacer algo al respecto para que sus tíos que nunca enfrentaron la justicia vengan a responder por los cargos que se les acusan? No soy abogada de mis tíos y en mi caso actuaré con mucha imparcialidad. Pero los Se pres- trate de quién se trate. Pero los perseguirá porque pareciera que son los mejores escapistas de la justicia hasta ahora. En el caso de Juana Fujimori, que es el caso que yo más conozco, entiendo que su caso ha vuelto a foja cero. No tiene ningún tema pendiente. Pero yo no quiero entrar en detalle en el tema de ningún familiar. Yo seré objetiva e imparcial. Hay preocupación con respecto a la continuidad de la ley universitaria. Su partido votó en contra. ¿Va a llevar usted rectores en su lista? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? Porque hay que reconocer que la ley puede ser perfectible, pero se ha avanzado con ella. ¿Se va a volver a foja cero? De acuerdo, yo también creo que hay algunas cosas objetivas que se puede sacar de la ley universitaria. Sin embargo, creo que la forma en cómo se llevó el debate no fue la más adecuada. Lamentablemente, el congresista Mora no tuvo mayor tolerancia en promover el debate y eso generó mucha más discrepancia y no tiene pues el respaldo de toda la población ni de todos los partidos políticos. En nuestro caso se analizará con objetividad y las cosas buenas se mantendrán y los cambios que habrá que hacer se harán al futuro. Muy bien. Muchas gracias, Keiko. Nos quedan muchos más temas, pero habrá tiempo para hacerlo. Sí, ¿Quiere y usted quisiera agregar alguna terminar cosita? saludando. Sé que el miércoles 7 de octubre será el aniversario de RPP, así es que saludarlos y felicitarlos por estos 52 años de vida. Muchas gracias. 8:44. Gracias. Ha sido muy agradable conversar con usted. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Estamos con Diana Pozo desde Caraballo.